Noches, buenas noches. Hola Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas. José. Disculpen la demora, ¿cuánto? Me demoré 7 minuticos, venía corriendo. No, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias de corazón por siempre atender nuestra invitación. La verdad que es un gusto muy grande poder estar contigo y compartir nuevamente una charla tan edificante como es las bienaventuranzas. Muchísimas gracias, José. Pues respetando el espacio, el tiempo, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Y por favor, si fueras tan amable, Yadira, de hacernos la oración de inicio. Les ruego por favor que silencien su micrófono y vamos a dar inicio. Muchas gracias, Yadi. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Cerramos nuestros ojos. Le decimos gracias a nuestro hermano mayor Jesús por la oportunidad que nos da de estar reunidos acá en su nombre, aprendiendo este mensaje que nos los dejó hace 2000 años y apenas estamos tratando de entenderlo. Pedimos, Padre Celestial, que ilumines a nuestro hermano colombiano, a que nos pueda transmitir este mensaje, que abramos nuestro corazón, nuestro pensamiento y podamos entender el mensaje de esta noche, que tengamos la fuerza y el coraje para poderlo aplicar en nuestras vidas. A todos los hermanos que nos acompañan en esta noche y a todos los hermanos que no pudieron acompañarnos, que también estas vibraciones lleguen a donde ellos y puedan también recibir esta enseñanza. A todas nuestras familias que están con nosotros en esta noche, que ellos también puedan bañarse de estas vibraciones. Gracias al hermano colombiano por su tiempo, por su iluminación que nos da en esta noche. Gracias a Johanita por este espacio y gracias al mundo espiritual por la oportunidad para nuestro espíritu. Que así sea. Amén. Que así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Le ruego a Valito, si fuera tan amable, de leernos la hoja de vida de José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto saludarlos a todos. Bienvenido, José Ángel Cueto. Bienvenido Hola, a este grupo de Club de Lectura. Nombre de nuestro querido hermano colombiano José Ángel Cueto. Lugar de nacimiento, Cartagena, Colombia. Fecha de nacimiento, junio 18 del año 1989. Edad, 36 años. Estado civil, soltero. Perfil profesional, universitario. Ingeniero civil de la Universidad de Cartagena. Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras de la Universidad del Norte. Perfil espírita. Trabajador activo del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis Ceja desde el año 2010. Orientador de cursos de formación para trabajadores espíritas, pasistas y desarrollo mediúnico. Conferencista espírita. Director del Departamento Doctrinario Confecol, que es la Confederación Espírita de Colombia. Bienvenido a nuestro querido José Ángel Cueto. Que Dios los bendiga. Gracias, Edgar. Ahí se me había ido la cámara, no me había percatado. Bien, gracias, Edgar, por la invitación, por la presentación. Con todo placer, te queremos bastante, querido José Ángel. Bueno, José, te dejamos con el espacio, agradeciéndote desde ya tu apoyo para este club de lectura. Muchas gracias, José. Perfecto, entonces le voy a dar compartir pantalla, me confirman cuando se vea mi presentación. ¿Me confirman? Sí, José. Sí, ya. Sí, José, ya se ve tu presentación. Perfecto. Por ahí escuché una voz conocida, Patín de Gambino. Sí, una voz cartagenera, sí. Bueno, agradecido. Siempre que tengo estos espacios, que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, siempre agradezco, porque hablar de la doctrina espírita es una oportunidad para todos nosotros de poder
un poco orientar con la experiencia que cada uno de nosotros ha construido a lo largo de los años a través del estudio y hablar de lo que esta maravillosa doctrina nos ofrece. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre las bienaventuranzas, y como lo vamos a concluir en la noche de hoy, el tema de las bienaventuranzas es el poema más hermoso que la humanidad ha podido escuchar. Tiene que ver muchísimo con lo que la filosofía espírita nos ofrece. Veo que en la presentación ustedes ven aquí ¿cómo hago para ocultar esto para que ustedes no lo vean? Porque ustedes ven esto aquí, bueno, no importa, yo lo voy rodando, pero si alguien sabe y me dice para ocultarlo, porque veo que ustedes lo están viendo, pero bueno, listo, ya no importa. Entonces, regresando de nuevo al foco del estudio, es importante que para que nosotros podamos entender cuál es la profundidad que tienen las bienaventuranzas, nosotros entendamos cuál es la naturaleza del Maestro Jesús. La fuerza de las bienaventuranzas radican en su mensaje y en quién fue quien las profirió. El maestro Allan Kardec, en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, le pregunta a los espíritus superiores: ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Kardec, en el libro tercero del Libro de los Espíritus sobre las leyes morales, queriendo tener un mayor conocimiento sobre lo que es necesario para nosotros poder alcanzar nuestra felicidad, le pregunta a los espíritus superiores: ¿cuál es esa guía, cuál es ese modelo que nosotros podemos tomar, podemos emular para nosotros llevarlo a nuestras vidas y de esa forma poder alcanzar esa plenitud que todos nosotros deseamos? Y los espíritus le dan una de las respuestas más cortas que encontramos en el Libro de los Espíritus: ve a Jesús. Quiere decir que Jesús es el norte al que todos nosotros debemos apuntar. Jesús es la figura a la que todos nosotros debemos direccionar nuestra vida espiritual para poder conectarnos con nuestro Padre Creador, que es Dios. Allan Kardec hace un comentario a esta respuesta y dice: Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que pueda aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. La lógica le dice a uno que si es Jesús el ejemplo más cercano que nosotros tenemos a lo que hemos denominado como perfección, entonces es a Él, a su evangelio, a sus enseñanzas, a su ejemplificación, a su vida, a la que nosotros debemos ceñirnos. Y esto es algo que trasciende mucho más allá de lo que las religiones convencionales nos ofrecen. Porque no es el Jesús que las religiones en su gran mayoría nos han ofrecido, que vino a la tierra a sufrir y fue crucificado para lavar nuestros pecados, nuestros equívocos. No. Es un Jesús que viene a mostrarnos una guía, un modelo para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vamos a encontrar que ha habido en la historia de la humanidad otros grandes personajes que, no siendo cristianos, encontraron en su mensaje una gran ruta, un gran derrotero espiritual. Este señor que vemos aquí, Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, en una de las conferencias que dio en Londres el 23 de septiembre del año 1931, hablando sobre el mensaje de Jesús, siendo él hinduista, dijo que el sermón de la montaña para él se habían convertido en los versos más dulces que él había escuchado, y que aún en ese momento de su encarnación le permitían a él poder calmar la angustia natural que experimentaba su alma. Y no era cristiano, era un hombre que estaba vinculado al hinduismo.
Y para él el sermón de la montaña era lo más extraordinario que nosotros podíamos encontrar dentro del cristianismo. Él decía que cuando uno abría la Biblia y se dirigía especialmente al Nuevo Testamento y leía el sermón de la montaña, ahí encontraba la respuesta a todas las inquietudes que el ser humano tenía. Y no solamente encontraba respuestas, sino que encontraba ese alivio ante las situaciones difíciles que todos nosotros vivimos. Por eso es un poema, por eso es un discurso en el que nosotros podemos reposar para poder aliviar los pesares de nuestras almas. Juana de Ángelis, en una obra que se llama Sigue en Armonía, que es una obra trabajada conjuntamente con una trabajadora espírita brasilera que ya desencarnó, Sueli Caldas Schubert, nos dice que nosotros debemos, en la medida de nuestras posibilidades, buscar a Jesús siempre. Cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, cuando nosotros nos encontramos en disyuntivas existenciales, que no sé si hacer esto, si hacer lo otro, me calumnian, me persiguen, estoy enfermo, tengo dificultades en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, tengo dificultades en el trabajo. Cuando nosotros nos encontremos ante todas esas situaciones, a quien tenemos que buscar es a Jesús y preguntarle a Él: Maestro, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Y si nosotros tenemos la disposición de escucharle, nosotros lo vamos a escuchar y vamos a encontrar las respuestas que necesitamos. Vamos a encontrar esa claridad interior, vamos a encontrar la alegría que hay de vivir y de amar, y vamos a iluminar nuestras existencias. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que ha hecho de las bienaventuranzas el poema más hermoso que la humanidad ha podido escuchar? Vamos primero, porque esto es un estudio, vamos primero a hacer una serie de precisiones. Siempre escuchamos lo que es el sermón de la montaña, lo que son las bienaventuranzas. El sermón de la montaña es un discurso que el Maestro Jesús profiere ante una multitud. Algunos hablan de 3.000, otros de 5.000 personas aproximadamente. Hay un debate sobre si lo dice en una cima, en una montaña, otros dicen que en un llano, porque encontramos discrepancias entre los evangelistas. Pero el sermón de la montaña en general es un discurso hermoso que el Maestro Jesús da ante una multitud necesitada. Vamos a partir que fue en una montaña y por eso se le llama el sermón de la montaña. Otros, como les digo, lo comparan con otros evangelistas, donde se da en una parte baja y le llaman el sermón también del llano, de la montaña. Pero entonces nos vamos a remitir a las palabras que el propio Mateo da en su evangelio como el sermón de la montaña. Dentro del sermón de la montaña, donde Jesús da una serie de discursos maravillosos, donde dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Allí también es donde el Maestro Jesús habla de que no nos neguemos ni nos forcemos ante el mal que los otros nos quieran hacer. Dentro de todo ese discurso vamos a encontrar un discurso específico al que le denominamos las bienaventuranzas. Es decir, las bienaventuranzas son un extracto del sermón de la montaña. Y ese sermón de la montaña, que tiene muchas aristas, es más conocido por todos nosotros, es por estas bienaventuranzas. Y es algo extraordinario, porque las bienaventuranzas son, digamos, desde un punto de vista etimológico, es la forma de decir: tú vas a ser feliz, vas a ser bienaventurado a pesar de las dificultades que estás viviendo. Y es en el evangelista Mateo donde vamos a encontrar específicamente en el capítulo 5, porque el sermón de la montaña va del capítulo 5 al capítulo 7, pero es en el inicio del capítulo 5 donde nosotros vamos a encontrar las bienaventuranzas. Y vamos a leer una por una, porque son 8, y vamos después a hacer un análisis psicológico interesante sobre lo que cada una de estas bienaventuranzas nos quiere decir. Jesús inicia ante toda esa multitud diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quizás la mejor explicación que nosotros podemos encontrar a las bienaventuranzas nos las da el espíritu de Amelia Rodríguez a través de la obra Primicias del Reino, una obra que todo aquel que se considere espírita debe leer y debe profundizar, porque es una obra hermosísima. Y Amelia Rodríguez hace una reflexión interesante, dice: Jesús
da la primera bienaventuranza y se refiere a los pobres de espíritu. Y dice, dentro de la multitud se encuentran pobres, lisiados, enfermos, y dice Amelia, todos se preguntan, ¿a quién se refiere realmente el Maestro Jesús cuando habla de pobres de espíritu? Que aquí todos somos pobres. ¿Será que para todos aquellos que no poseemos riquezas es el reino de los cielos? Se preguntan la mayoría de las personas. Y dice Amelia Rodríguez que mientras las personas están meditando sobre a qué es lo que realmente el Maestro Jesús se refiere, lanza su segunda bienaventuranza y dice, bienaventurados los afligidos, los que sufren, los que padecen situaciones difíciles, porque ellos serán consolados. Y esta es quizás la bienaventuranza con la que más las personas se conectan. Porque todos mientras estamos encarnados vivimos situaciones difíciles, todos padecemos aflicciones, unos en mayor, otros en menor medida. Y en medio de las aflicciones nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor, voy a vivir esto, voy a vivir esta otra situación? Y Jesús dice, bienaventurado aquel que padece aflicciones, porque él encontrará consuelo dentro de esas situaciones difíciles. Y la multitud sufrida, que vive una serie de injusticias, encuentra un bálsamo en estas palabras de Jesús y no han terminado de reflexionar cuando Jesús habla de bienaventurados los que son mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y recordemos que él está hablando principalmente al pueblo judío, quien traía ya unas concepciones de Moisés que les había prometido una tierra que es la denominada tierra prometida. Y muchos de ellos empiezan a pensar es que vamos a tener tierra, es que va a llegar la tierra prometida. Y para nosotros poder conquistar esa tierra, vamos a tener que desarrollar la mansedumbre en nosotros. Y Amelia, en un tono poético hermosísimo, dice que la gente está meditando, no termina de meditar cuando el Maestro Jesús dentro de su poema lanza otro verso en el que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Viendo las injusticias que padece el pueblo judío del Imperio Romano e incluso de propios compañeros de diferentes castas, la gente se pregunta hasta cuándo nosotros como sociedad vamos a tener que padecer estas humillaciones. Y si nosotros traemos estas palabras del Maestro Jesús al presente, encontramos que todos tenemos hambre y sed de justicia. Cuando nosotros encendemos la TV y vemos que hay robos, hay asesinatos, hay violencia, hay abusos de todo tipo, nos preguntamos hasta cuándo la tierra va a tener que padecer todas estas injusticias, todos estos atropellos. Y las mismas reflexiones que nosotros hacemos se hacía la multitud mientras el Maestro Jesús hablaba sobre estas bienaventuranzas. Y luego Jesús habla sobre bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia que tiene que ver mucho con la mansedumbre y que tiene que ver mucho con la capacidad que nosotros tenemos de aprender a comprender las fallas de los demás, a no ser jueces implacables. Y esto, dice Amelia Rodríguez, se torna en una especie de concepto revolucionario, porque hasta ese momento la ley del talión le decía al pueblo judío que a quien comete un error a espada debe morir también. Por lo tanto, se hablaba de que había que tomar la justicia con el mismo rigor en el que se había cometido la injusticia. Y la población, la multitud sigue meditando cuando el Jesús habla de una bienaventuranza de la que vamos a hablar ahora, porque vamos a hacer una reflexión psicológica de todas estas bienaventuranzas. Habla de los limpios de corazón. En una sociedad que, si nosotros recordamos, tenía una serie de ritos que aún tienen, por cierto, pero en ese momento eran impresionantes, en el que había que lavarse las manos antes de comer, había una serie de ritos, y Jesús viene a decirles a ellos que más que tener esa pureza de las manos, las famosas manos lavadas, había que conquistar una pureza de corazón. Porque no me puedo presentar blanqueado por afuera, y como le dijo a los fariseos,
lleno de pobredumbre en el corazón. Habla de que todos aquellos que sean limpios de corazón tendrán la oportunidad de conocer a Dios. Y todos aquellos que son pacíficos serán realmente llamados hijos de Dios, aquellos que ejerzan la paz, trabajando primero en la paz interior para luego tornarse en pacificadores, pacíficos y pacificadores, para finalmente cerrar las bienaventuranzas con bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí podemos hacer un análisis interesante, teológico. De hecho, hay especialistas, los famosos exégetas del Evangelio, que se dedican a hacer un análisis minucioso de las letras del Maestro Jesús. Ese no es el ejercicio que nosotros vamos a hacer de las bienaventuranzas. Se han hecho análisis teológicos, exégesis, hasta decir no más. Hay cosas interesantes. Sí, por ejemplo, como que Jesús inicia hablando sobre los pobres de espíritu y dice que aquellos que son pobres de espíritu, para ellos será el reino de los cielos. Y termina las bienaventuranzas diciendo que aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, para ellos también es el reino de los cielos. Hay algo interesante que vale la pena que nosotros analicemos para poder contrastar. Cuando nosotros hacemos este análisis, vamos a encontrar varias cosas interesantes. Vamos a mirar esta tabla que he tratado de resumir para que ustedes puedan comprender un poco lo que el espiritismo nos propone y que Allan Kardec hizo de una manera bastante sabia, porque recordemos que Allan Kardec en el Evangelio según el espiritismo hace un análisis bien interesante cuando dice que en esa obra no se irían a analizar aspectos sobre si Jesús subió a la montaña o bajó la montaña cuando dijo las bienaventuranzas, si Jesús tenía el color de piel de tal o cual tez, si Jesús tenía el cabello así, si Jesús dijo esto, dijo lo otro, no, que se iba a concentrar específicamente en las enseñanzas del Maestro Jesús. Y cuando el Maestro Allan Kardec estructura todo el Evangelio según el espiritismo, se concentra en las bienaventuranzas, y esto es algo importante que todos debemos meditar. Allan Kardec estructura el Evangelio según el espiritismo basándose en las bienaventuranzas. Por eso encontramos en diferentes capítulos, el capítulo 5, bienaventurados los afligidos, encontramos el Cristo Consolador, encontramos bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los puros de corazón. Vamos a encontrar que Kardec lo que hace es tomar las bienaventuranzas que Jesús dio en el Sermón de la Montaña y hacer todo un análisis interesante. ¿Qué son los pobres de espíritu? Amelia Rodríguez dice que el Maestro Jesús se refiere a los pobres de preconceptos, a los pobres de avaricia, a los pobres de egocentrismo y de orgullo, a los pobres de todas aquellas cosas que a nosotros, espíritus inmortales, no nos sirven para poder avanzar. Los pobres de espíritu no son más que aquellos que desarrollan la humildad. Vamos a recordar qué fue lo que Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos, recordemos aquí las bienaventuranzas, vamos a recordarlas, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a mí, voy aquí a hablar a título personal, es una de las bienaventuranzas que más me gusta. Jesús está diciendo que ese reino de los cielos que se encuentra en nuestro interior y que nos permite a nosotros poder conectarnos con nuestro Creador solo es posible si se conquista la humildad. No se puede conquistar ese reino de los cielos. Recordemos que no es un lugar, que es una conquista interior. No se puede conquistar sin la humildad. Y la humildad es una virtud que a nosotros los seres humanos nos cuesta desarrollar. Todos nosotros, empezando por quien les habla, estamos encarnados para trabajar en la humildad. Porque la humildad, hay un concepto muy interesante sobre la humildad, la humildad es la que nos permite dar a nosotros la valoración exacta de lo que somos.
Una persona humilde no es aquella que dice yo no soy nada, yo no valgo nada. No, porque esa no es una valoración adecuada de lo que realmente somos. Una persona naturalmente humilde no es aquella que dice es que yo sí soy bueno, yo sí soy amoroso. No. Una persona humilde es una persona que se encuentra sujeta a las leyes divinas. Se encuentra sujeto y es obediente a los designios divinos. Entonces nosotros tenemos que aprender a conquistar la humildad. Cuando las personas nos agreden, nos calumnian, nos mienten, nosotros tenemos, en vez de reaccionar, aprender a ser humildes. Cuando vienen las situaciones difíciles de la vida, la humildad es a saber hacer una valoración correcta de nosotros, de la situación, y decir, Señor, tú sabes por qué me está sucediendo esto. Y como yo sé que tú me amas infinitamente, yo sé que lo que me estás permitiendo vivir es porque tú consideras que es lo mejor para mí. Eso es humildad. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando habló de pobres de espíritu. Pobres de espíritu no es ser pobre económicamente, porque hay, dice Amelia Rodríguez, personas que tienen escasos recursos y son ricos en orgullo, son ricos en egoísmo, son ricos en prepotencia, son ricos en vanidad, por lo que pobres de espíritu son aquellos que conquistan la virtud de la humildad. Y aquellos que conquistan la humildad, para ellos es el verdadero reino de los cielos. Luego viene una segunda bienaventuranza. Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Y esto es maravilloso. Porque cuando uno se encuentra llorando, sufriendo, uno lo que quiere encontrar es consuelo. Y Jesús está diciendo, todo aquel que sufra, todo aquel que se encuentre viviendo situaciones difíciles encontrará un consuelo. Pero, aquí es donde viene el pero. Todos sufrimos, ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, colombianos, guatemaltecos, centroamericanos, sudamericanos, europeos, ricos, pobres. Todos en la tierra vivimos situaciones difíciles, todos, y todas esas situaciones difíciles que nosotros vivimos están hechas a nuestra medida, son las que nosotros necesitamos. Y para eso se necesita, como dice Allan Kardec en el Evangelio, saber sufrir. Para eso se necesita de resignación. Cuando Jesús nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, nos está diciendo que en medio de las situaciones difíciles hay que desarrollar la resignación, saber esperar, saber confiar de que en algún momento, si sabemos vivir las situaciones difíciles, encontraremos el consuelo que tanto necesitamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y esto es algo muy interesante porque dije, cuando estábamos hablando sobre esto, de que Amelia dice que el pueblo judío pensaba en su momento de que iban a tener la tierra prometida. ¿Por qué Jesús habla de ellos heredarán la tierra cuando lo que nosotros necesitamos conquistar son las cuestiones espirituales? Allan Kardec hace un desarrollo extraordinario de esta bienaventuranza y dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, es porque la tierra vivirá un proceso de regeneración en el que solo vivirán espíritus que serán mansos y pacíficos. Y si nosotros lo analizamos con los momentos de transición planetaria que vive la Tierra, si nosotros aprendemos a desarrollar la mansedumbre, estaremos totalmente en consonancia con lo que le espera al planeta Tierra. Un mundo de regeneración donde ya no habrán los abusos que nosotros encontramos aquí. Pero para eso hay que desarrollar la mansedumbre. Y la mansedumbre es hermana de la armonía y del equilibrio interior. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque tienen fe. Ellos serán saciados, dice el Maestro Jesús. Serán saciados. Cuando uno tiene hambre, uno quiere, si yo tengo hambre, si yo tengo sed, solo me lo sacia el alimento y el agua. Todos aquellos
vemos situaciones injustas en el día a día, no tenemos que decir es que yo voy a tomar la justicia por mi propia mano, es que este presidente, es que este político, es que mi jefe, es que mis vecinos son malos y yo... No. Hay que aprender a tener fe. En la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, le dan a entender a Allan Kardec que el ejemplo más perfecto que nosotros tenemos para poder llegar a Dios es Jesús. Y sabemos que Jesús es el guía del planeta Tierra. Cuando nosotros vemos todas estas situaciones injustas en la sociedad, uno tiene como un deseo interior por la condición en la que se encuentra de querer maldecir que el uno, que el otro, y se nos olvida algo que es muy básico. Si Jesús es el guía del planeta Tierra y es el ejemplo más perfecto que Dios nos ha colocado para poder llegar a Él, es claro que a Jesús no se le puede estar saliendo el planeta de las manos. Entonces, cualquier cosa que nosotros veamos que nos parezca injusta, acordémonos inmediatamente. Jesús sabe. Hay un mensaje del Espíritu Mei Mei en la obra Espíritu de Verdad, una obra dictada por diversos espíritus, psicografiada por Chico Xavier, que se encuentra en la web descargable gratuitamente, que se llama Jesús sabe. Y Mei Mei dice, cuando tú pienses en cualquier situación que te parezca injusta, piensa enseguida a Jesús y respóndete a ti mismo, Jesús sabe. Jesús sabe el vecino, lo que está haciendo, la vecina, los problemas que tiene. Jesús sabe de nuestros conflictos. Jesús sabe lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Jesús sabe lo que está ocurriendo en la guerra. Jesús sabe los problemas que hay en nuestro país. Y no va a Jesús a decir, tú estás mal. No lo hace. Porque los procesos son paulatinos. Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia también. Y esto nos hace recordar también la famosa oración del Maestro Jesús cuando dice, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy misericordioso, si yo perdono, también voy a recibir perdón en mi vida, porque yo no puedo ser un juez implacable con las faltas ajenas y pretender decirle a Dios, Señor, perdóname por mis errores, a esos espíritus a quienes yo le hice daño, que me perdone cuando yo no tengo la capacidad de desarrollar la misericordia. Entonces, ser misericordioso me permite recibir misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Y esto es bien interesante porque hablaba en un momento de la pureza de corazón, es aprender a ser espontáneos sin tener una segunda intención, sin tener esa mala intención. Pureza de corazón es cuando no estamos pensando que seguro el otro me va a hacer daño, me quiere hacer esto. Cuando yo empiezo a calcular es que yo no hago esto porque seguro esta persona es mala, y empezamos a calcular el bien. Para nosotros hacer el bien tenemos que ser espontáneos. El bien no se puede calcular. Hay un tema que es muy sensible en la sociedad y es cuando yo encuentro una persona en la calle que necesita y digo, es que si yo le doy una moneda, si yo le doy algo, él después la va a utilizar para consumir drogas. Y aquí me voy a valer a un análisis que hace Chico Xavier. Cuando tú quieres hacer el bien, no puedes calcular el bien. Cuando tú das una moneda y esa moneda la das y te pones a pensar que si hace el mal, que si él va a hacer esto, ya ahí empiezas a tener conflicto con el bien que estás haciendo. Porque el bien debe ser espontáneo. Y muchos dirán, pero es que es posible que vaya y consuma drogas si yo le doy una moneda. Pero ese problema ya no es tuyo, el problema es de él. En tu corazón, al tú dar la moneda, tú no estás dando una moneda, tú estás tratando de dar lo mejor que hay en ti. Cuando tú brindas un plato de sopa, cuando tú brindas un plato de comida, en el fondo lo que te está haciendo a ti lograr conectarte con las fuerzas espirituales superiores, y esto es importante entenderlo, no es en sí la sopa, es el amor que tú das cuando tú das el plato de sopa. Eso es muy importante tenerlo claro. Claro que la sopa va a saciar el hambre, pero el amor que tú le imprimes al dar ese plato de sopa es lo que te va a ayudar a ti a conectarte con las fuerzas espirituales superiores. Bienaventurados los pacíficos y pacificadores. Y esto es una invitación interesante porque es una invitación al altruismo.
al saber siempre dar lo mejor de uno en pro de los demás. Y finaliza el Maestro Jesús diciendo: bienaventurados los perseguidos por causa de justicia. Y es cuando tú estás comprometido en el bien y te persiguen, te calumnian, hablan mal de ti, o a veces nos pasa a los espíritas que dicen que es que oramos por ti porque tú estás en cosas malas, porque ustedes son brujos, y tú estás tratando de cambiar, tratando de ser mejor, estás tratando de poner en práctica la máxima de Jesús, que es la caridad. Y para quien es perseguido tratando de hacer el bien, dice Jesús, también es el reino de los cielos. Igual que aquellos que son bienaventurados por ser humildes. Aquí nosotros podemos durar horas, podríamos durar horas hablando sobre esto, pero aquí hay una correlación bastante extensa sobre las bienaventuranzas y las virtudes que todos nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, hay algo interesante a analizar aquí en las bienaventuranzas, que tiene mucha tela para cortar. Cuando nosotros estudiamos a Jesús, vamos a encontrar que dentro de todas las bienaventuranzas, la filosofía que se encuentra implícita en todas las bienaventuranzas es la filosofía del amor. Nosotros podemos estudiar todas las enseñanzas de Jesús, todo su evangelio, y vamos a encontrar siempre la filosofía del amor, que abraza la solidaridad con el prójimo necesitado, la compasión ante las dificultades y los errores ajenos, y la caridad, que sabemos cómo la comprendía Jesús, como le responden a Kardec a la pregunta 886 del Libro del Espíritu: benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Jesús tiene dentro de todo su evangelio la filosofía del amor. El problema esencial no está en cómo interpreto yo las palabras del evangelio. Sí es importante, ojo, sí es importante. Y para eso el espiritismo nos da herramientas. Lo más importante es que luego de que yo comprenda estas enseñanzas, que yo estudie las bienaventuranzas, que cuando Jesús me está hablando de ser limpio de corazón, es que yo tengo que eliminar cualquier impureza espiritual de mi interior. No es una cuestión externa e interna. Que Jesús me está invitando a perdonar cuando me dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también recibirán misericordiosos. No es solo comprenderlo, es que cuando yo lo comprenda tenga la capacidad de bajar eso aquí, acá, para que eso se transforme en mi conducta. Lo importante es que yo transforme las enseñanzas de Jesús en una conducta diaria. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí es importante que nosotros recordemos aquellas palabras que se encuentran en el Evangelio de Juan, donde Jesús se encuentra con los apóstoles en la última cena, y ellos preocupados porque Jesús les había dicho que su momento estaba a punto de llegar, le preguntan: maestro, ¿y si tú te vas, qué va a ser de nosotros? Y esta es una pregunta interesante que muy poco analizamos porque tiene un contenido filosófico y psicológico también. Pedro le pregunta, Tiago también le preguntan a Jesús, bueno, pensando, y este es un ejercicio que hago yo, esto no lo van a encontrar en un libro, es algo que yo he meditado, y es, habiendo escuchado al maestro en el sermón de la montaña, todas las cosas maravillosas que dijo, por ejemplo, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Vamos a pensar en esa bienaventuranza. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Y yo me imagino a Pedro preguntándole a Jesús: Señor, si tú te vas, ¿qué van a hacer de las bienaventuranzas? Después que tú te vayas, nos van a perseguir, vamos a sufrir, como dice en la última bienaventuranza, vamos a sufrir por la causa del bien, y bueno, ¿y qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de la humanidad? Y Jesús, previendo siglos de situaciones de incomprensión, de abuso, incluso abusos tomados de su propia enseñanza por una pésima interpretación de lo que quiso decir, dice: si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y os enviaré otro consolador. Y dice más adelante que os recordará todo lo que yo os dije y que os enseñará también las cosas que yo no pude haber dicho. Y es allí donde aparece el espiritismo.
Por eso el espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir las palabras del Maestro Jesús. Dice el maestro Allan Kardec, el espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido. Viene a darnos conocimiento de las cosas, viene a ayudarnos a comprender de dónde venimos, para dónde vamos y por qué estamos aquí en la tierra. Nos ayuda a comprender las leyes divinas, nos da consuelo porque nos explica de dónde provienen esas aflicciones y eso nos ayuda a desarrollar fe y esperanza. Por eso cuando nosotros estudiamos las bienaventuranzas están implícitas en la filosofía del Maestro Jesús. Pero las bienaventuranzas también están implícitas en la doctrina espírita porque la doctrina espírita no es más que el cristianismo redivivo. Miren, hay algo que por el tiempo no puedo profundizar, pero que a mí me gustaría invitarlo a que ustedes hagan. En el capítulo del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 5, Bienaventurados los afligidos, Allan Kardec hace 3 análisis extraordinarios que a nivel personal considero nos tienen que permitir a todos poder encontrar fe y esperanza en medio de las aflicciones. Allan Kardec inicia ese capítulo hablando sobre la justicia de las aflicciones y luego divide en 2 ítems más en las causas anteriores de las aflicciones y en las causas actuales de las aflicciones, donde Allan Kardec aborda, expande de dónde proceden las aflicciones. Y a través de ese análisis que Kardec hace, empezamos a comprender que no sufrimos porque Dios nos esté castigando, sino porque nosotros mismos hemos sido los causantes de esas aflicciones. Pero Kardec era un hombre tan inteligente que dice, antes de tú buscar una explicación de tus aflicciones en reencarnaciones anteriores, mira tu presente. Dice, ese es el primer ejercicio que hay que hacer. Porque a veces los espíritas decimos, es que yo sufro, a mí me dio una cirrosis hepática porque seguro abusé del pasado. Pero si yo analizo y digo, pero es que yo abusé del alcohol en mi actual existencia, yo no tengo por qué ir a reencarnaciones anteriores. Entonces, cada que yo tenga una situación difícil en mi vida, yo en vez de irme al pasado, yo tengo que analizar y decir, ¿qué he hecho o qué estoy haciendo en la actual existencia que me está haciendo sufrir? Y si luego de hacer un análisis concienzudo no encuentro una respuesta, entonces digo, es que no hay una respuesta lógica, entonces me tengo que ir al pasado y es donde aparece la reencarnación con toda su lógica y con todas sus evidencias científicas a responderme por qué estoy sufriendo. Y entonces recuerdo, bienaventurados los afligidos porque serán consolados. ¿Qué mayor consuelo puedo encontrar yo si no en la respuesta que el espiritismo me da cuando me dice por qué sufro? Y me dice que todo está en mi interior. Y no se queda solamente en por qué sufro, sino dice que hay un mañana esperanzador para todos nosotros si enrumbamos nuestro camino. ¿Habrá algún consuelo mayor que ese? ¿Habrá un mayor consuelo en medio de las aflicciones, que saber que yo sufro por los errores que yo mismo sembré y que mañana yo puedo ser feliz si hoy decido sembrar alegría, paz, armonía a mi alrededor? ¿Habrá un mayor consuelo que eso? Que cuando yo estudio las bienaventuranzas, digo, bienaventurados los que sufren porque serán consolados, yo veo que el espiritismo es un consuelo para nuestras almas. Por eso el espiritismo, en cierta forma, es la consumación de las bienaventuranzas. Esto es algo maravilloso que vale la pena que nosotros analicemos. Porque cuando yo, por ejemplo, en el ejercicio personal pienso, Señor, bienaventurados los que sufren, yo sufro, he vivido situaciones difíciles en mi vida, yo voy a encontrar el consuelo y digo, ¿pero cuál consuelo? No es algo que va a venir mañana, es que hoy a través de esta maravillosa doctrina tengo un consuelo que me permite a mí poder tener respuestas y al mismo tiempo me permite poder construir en mi mañana. Jesús es un ser extraordinario, maravilloso, que va mucho más allá que lo que las religiones convencionales nos puedan ofrecer. Jesús hombre, Jesús guía, Jesús humano, Jesús amigo, Jesús Padre, que a través de sus palabras viene a alentarnos y a decirnos, la reencarnación, la actual existencia, vale la pena.
Vale la pena todas las situaciones difíciles que estamos viviendo. Vale la pena el hijo difícil. Vale la pena porque fue el que Dios te colocó en las manos para que puedan limar las asperezas, para que lo puedas ayudar a él a crecer y para ti también ayudarte a desarrollar la paciencia, la comprensión. Y empezamos a ver la vida desde una óptica diferente. Por eso el espiritismo sin Jesús no es posible. Y salen muchas personas a decir que aquellas personas que hablan del Jesús en la doctrina espírita somos religiosos. No, es que no es el Jesús religioso el que, y entendamos religión como en el aspecto convencional de ritos, no. El espiritismo nos ofrece un Jesús que está bajado de la cruz y que ha venido a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la felicidad. Yo veo esa imagen, veo un Jesús que guía por mí, que está pendiente a mí. Por eso en mis oraciones yo tengo que hablarle a Él, porque Jesús, y esto es algo extraordinario también, y que uno cuando lo estudia tiene que emocionarse. Cuando Jesús dice que Él está pendiente de cada una de sus ovejas. Y Jesús dio ejemplos de que todo lo que dijo lo cumplía. Por eso cuando yo pienso en mis situaciones difíciles, yo no tengo que pensar que Jesús está en un mundo celeste allá apartado sin preocuparse por mí. No, Jesús está pendiente de todos nosotros. Cuando yo le digo, Jesús, necesito de ti porque no sé cómo solucionar esto que estoy viviendo, créanme, pero no a mí, sino a lo que dicen los espíritus superiores y a lo que la misma historia de la humanidad nos dice, que Jesús nos está escuchando. Aunque a uno le cueste a veces comprender. Oye, Jesús está pendiente 8.000 millones de habitantes y a 24.000 millones más desencarnados pendientes. Sí, bueno, ¿y cómo es eso posible? Por eso es el espíritu más perfecto que ha pisado la tierra. Eso no nos cabe en la cabeza a nosotros, pero por eso es un espíritu puro, porque tiene la capacidad de guiarnos a todos nosotros en la tierra y nos inspira a través de nuestros guías espirituales, de los espíritus protectores. Por eso es a Él a quien debemos seguir y debemos estudiar, profundizar, porque también hay otra cosa importante. Yo no puedo vivir las enseñanzas de Jesús si no estudio a Jesús. O sea, ¿cómo yo puedo estudiar, comprender, vivificar a Jesús si yo no sé cuáles son las bienaventuranzas, si yo no estudio el Sermón de la Montaña, si no tomo el Evangelio según el espiritismo y lo profundizo? Es muy difícil. Por eso dice Juana de Ángelis en una de las últimas obras que Rivaldo Pereira psicografió, Mundo Regenerado: si nosotros buscamos la armonía personal y una solución a todos los problemas, desafíos que vivimos, tenemos que buscar a Jesús, pero no al Jesús crucificado que está derramando sangre y que está lavando nuestros pecados a través de la crucifixión. No, yo voy a buscar a Jesús a través de sus pasos, de su camino, y su camino se encuentra labrado por persecuciones, por calumnias, por mentiras, pero también se encuentra labrado por todo el amor que ofreció. Fue tanto su amor que, estando en la cruz, pensó en aquellos que lo martirizaban cuando dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Solo un amor inundado de amor, solo un amor que es puro, netamente de corazón, puede pensar primero en sus victimarios que en él mismo. Y ese camino que vivió Jesús es el que Juana de Ángelis nos está diciendo que debemos vivir y que se encuentra claro en las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña a nivel general. Por eso el maestro Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, mi capítulo preferido, dice: el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido. Yo tengo que estudiar, comprender, pero tengo que sentir. Me conduce forzosamente, dice, a los resultados de arriba, y los resultados de arriba corresponden a las características, los caracteres del hombre de bien, que caracterizan al verdadero espírita tanto como al verdadero cristiano, pues ambos son lo mismo. Entonces, si yo veo a un amigo, un compañero católico, yo veo a un amigo, un compañero evangélico en las iglesias protestantes, si yo veo a un compañero musulmán, judío, que está tratando por ser una mejor persona, que está tratando por servir, por ayudar, ese es también mi hermano y mi amigo, porque está tratando, al igual que yo, dentro de las filas espíritas, de ser una mejor persona.
Incluso aquel que no lo hace y se equivoca es también mi hermano que está tratando de encontrar a Dios, pero se equivoca en el camino porque no lo comprende. Por eso nosotros los espíritas, estudiando, profundizando en todas estas enseñanzas, vamos encontrando a Jesús y nos vamos tornando en lo que dice Allan Kardec, en los verdaderos espíritas, aquellos que se reconocen por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. La primera vez, recuerdo hace aproximadamente 17 años, yo nací en familia espírita, pero me adentré, me dediqué a estudiar la doctrina espírita hace 17 años, a la edad de 20. Yo leí esto que Allan Kardec dice, de que el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones, me impactó. Y cuando luego lo contrasté con el Sermón de la Montaña, me impactó aún más. Porque entonces entendí que cuando Jesús dice que son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, entendí que Jesús me está invitando a que yo trabaje por mi humildad. Y entonces yo en la actual encarnación voy a trabajar por la humildad. Yo en mi actual encarnación voy a trabajar por tener un corazón así tan noble, tan bueno como el de Maribel, por ejemplo. Y digo, oye, yo quisiera tener ese espíritu. Yo voy a empezar a trabajar por los otros que veo que tienen la capacidad de servicio. Y empiezo a ver a mis compañeros, y yo eso hacemos acá, tratamos de hacerlo en nuestra institución espírita, a pesar de todas las dificultades, los equívocos que podemos tener, ver lo positivo que tiene el otro. Cuando yo veo a una persona humilde, yo digo, yo admiro eso. Y me preguntan, ¿por qué? Porque yo no lo tengo. Yo dentro de mis amigos siempre digo que yo soy un catador de nobleza y digo, a mí me gusta cuando veo a una persona que es noble de corazón, yo digo, yo lo detecto y me dicen, ¿por qué? Porque no lo tengo y como no lo tengo me gustaría tenerlo y por eso trato de ser amigo de aquellas personas que tienen esa virtud. Pero nosotros los seres humanos a veces envidiamos y decimos, es que él es esto, él es lo otro, él no sé qué. Yo tengo que empezar a ver lo bueno que tiene mi compañero, mi hermano, porque si yo lo replico en mi vida voy a ser una mejor persona. Y eso es lo que quiere decir Allan Kardec cuando dice que el verdadero espíritu se reconoce por su transformación moral, porque trata de alejar el egoísmo y el orgullo, trata de ser humilde, trata de ser misericordioso, trata de ser caritativo, trata de tener fe, trata de tener todo eso y lucha con lo que sabe que no está bien. El espírita, el cristiano, tiene que estar alegre cuando estudia esto. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el pueblo? Supongamos que fueron 5.000, las 5.000 personas que escucharon a Jesús en el Sermón de la Montaña. A eso agreguémosle otro factor, que no solamente eran las palabras. En ese momento se encontraban los espíritus que acompañaban a Jesús en la tierra, impulsando a través de ideas, irradiando energías a todo el mundo. Imagínense cómo se pudo haber sentido la gente lloraba de la alegría, de la felicidad, otros impactados. Yo me pongo en ese ejercicio y digo, eso tuvo que ser algo extraordinario. Y estando ahora en las filas espíritas, yo me tengo que sentir así como esa mujer, en esa imagen, contento, alegre. Y digo, oye, si tengo problemas económicos, tengo esta enfermedad, me duele la desencarnación del ser querido, todas estas situaciones me duelen, pero me siento contento porque sé que soy un espíritu inmortal, porque sé que esto no va a durar para siempre, y lo sé porque Jesús me lo prometió en el Sermón de la Montaña a través de la bienaventuranza, y lo sé también porque el maestro Kardec, siguiendo las líneas del maestro Jesús, viene a corroborar a través de hechos tangibles que esto es una realidad. Entonces me siento contento, me siento alegre. Y por eso nosotros estudiando a Jesús empezamos a cambiar, a transformar nuestras vidas. Y la reflexión final que voy a dejar es este mensaje, que parece que es una reflexión que todos nosotros debemos tomar al estudiar a Jesús vivo más que nunca en la doctrina espírita. Dice Juana de Ángelis en una obra que se llama Vida Plena, cuando es un capítulo interesante, porque ella le llama a ese capítulo ¿qué quieres que yo haga? Recordando esas palabras de Francisco de Asís, cuando Francisco de Asís le pregunta al maestro, Señor, ¿qué quieres de mí? Y Jesús le da una respuesta que desde lo más hermoso que haya visto yo en la historia de los grandes personajes. Francisco le dice, Señor, ¿qué quieres de mí?
Y Jesús le dice, quiero a Francisco. Entonces, yo me hago la pregunta, cualquiera de ustedes se puede hacer la pregunta, decirle, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y Jesús les va a responder, yo quiero a Maribel, yo quiero a Matilde, yo quiero no sé, a cualquier nombre, quiero a José Ángel, quiero a cada uno de ustedes que dé lo mejor. Y por eso dice Juana, haz un análisis de tus horas y pregúntate si estás haciendo lo que debes. Estoy siendo misericordioso, estoy trabajando en la pureza de corazón, estoy siendo caritativo, tengo fe, soy humilde, estoy haciendo lo que debo, estoy luchando por hacer lo que debo. Si te sientes opaco y sin brillo, no me siento bien, pregúntale a Jesús qué debes hacer y hazlo. Decir en mis oraciones, Señor, no me siento bien como estoy. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame. Si fuese necesario retroceder para realizar algo que quedó interrumpido, no recelemos y retornemos para avanzar mejor. Si estoy al frente y dificultades me impiden avanzar, dice Juana, rompe esas telas dominantes y no te detengas. Nunca detenerse. Hay una frase que a mí me encanta muchísimo de un escritor norteamericano que dice, eres tú con la forma de hablarte a ti mismo quien decides cuando se cae, si caíste en un bache o en una tumba. Es una frase interesante. Eres tú en la forma como te hablas a ti mismo quien decide cuando se cae, si caíste en un bache o caíste en una tumba. La pregunta es, si yo estoy en medio de dificultades y siento que no puedo, dice Juana, rompe esas telas y no te detengas, no permitas que las situaciones difíciles, que la depresión, que la ansiedad, que el estrés, que todas esas situaciones te detengan. Avanza y verás a Jesús que te guíe. Porque dice Juana, Jesús no para y no mira hacia atrás. ¿Recuerdan aquellas palabras de Jesús cuando dice, quien toma la azada no puede mirar hacia atrás? Es que yo me equivoqué cuando tenía 20 años, 25, y yo entonces me estanco en las equivocaciones. No, ya no hay tiempo para mirar atrás. El espiritismo nos enseña a mirar el presente y a mirar hacia adelante. Si a mí me preguntaran, y con esto cierro, ¿cuál es de las cosas que el espiritismo me ha ayudado a comprender más? Sin ninguna duda diría esto, porque hace poquito me lo preguntaron. El espiritismo me ha enseñado a mí a que yo me defino no por los errores que cometí en el pasado, sino por todo lo bueno que puedo llegar a ser en el mañana. Si yo me defino por mis errores, me estanco, porque todos hemos tenido reencarnaciones equivocadas. Pero si yo miro todo lo que puedo llegar a ser, todo lo bueno que pueda llegar a ser, el panorama cambia, porque entonces me alegro a mí mismo y digo, yo soy bueno y puedo llegar a hacer muchas cosas, y lo voy a lograr con Jesús de la mano. Entonces, queridos amigos, compañeros, estudiemos más a Jesús, que se encuentra más vivo que nunca en la doctrina espírita, y estudiándolo, vivenciémoslo para que podamos encontrar esa paz y esa felicidad que tanto anhelamos para nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos por este espacio, por haber compartido aquí con ustedes. Muchas gracias, José, y muchas gracias por los conceptos, pero en realidad me falta mucho. Gracias, José. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, tienen el espacio. Usted disculpe, pero yo no soy el Maestro Jesús, que fue el que dio las bienaventuranzas, porque de pronto... No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Aporte, sí, también. Ceci, por favor, tiene el espacio. Buenas noches a todos, buenas noches, José. Excelente
abordaje. La verdad es que qué hermoso, uno ha oído las bienaventuranzas una y otra vez, pero tener el concepto de qué virtud es la que hay que, podríamos decir, cultivar cuando nosotros oímos o escuchamos o leemos las bienaventuranzas, es muy importante, ¿verdad? Hoy sí nos ha esclarecido muchas cosas, ¿verdad? La primera es: nunca pensé en la pobreza como la carencia de algo malo, ¿sí? Cuando uno habla de pobreza, siempre piensa que le está haciendo falta algo que uno necesita, pero en la primera bienaventuranza, cuando dice de los pobres de espíritu, y usted hace esa reflexión, ¿verdad? O esa explicación acerca de esa pobreza, de no tener esas malas inclinaciones, fue muy revelador y lo agradezco. Así que muchas gracias por sus aclaraciones, enseñanzas, porque esto es una enseñanza. La verdad es que sí, es una enseñanza. Me alegra muchísimo. Yo creo que levantó la mano Vivi y después Yadira. Yadi tiene el espacio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Hermano, solo es un comentario para decirle que siempre los veo allá en su canal de YouTube, en la Casa Espírita de Cartagena, y que para darle gracias porque yo he aprendido mucho con ustedes. Cada vez que yo tengo una consulta, yo voy a buscar qué conferencia han hablado ustedes de ese tema, y eso me ha ayudado bastante a mí a entender el espiritismo, a entender todas las dudas, y no sigan, porque habemos muchos que lo vemos por YouTube. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros siempre estamos pendientes a todas aquellas personas que nos siguen, y bueno, lo que nos separa es la distancia, pero todos aquí estamos en lo mismo, todos, exactamente todos. Entonces me alegra muchísimo eso, Yaira, y yo le digo siempre a Maribel, cualquier cosa que necesiten, no lo duden ni siquiera un segundo en escribirnos o en preguntarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. ¿Alguien más? Aprovechando a José, si fueran tan amables. No sé si Vivi levantó la mano o yo vi mal. No, ya ahora lo que hace falta, Maribel, es vivenciar todo esto. Yo ahora que salga voy a otra vez también a meditar para ver. Está el espacio, Vivi. Sí, pues muy agradecida por esta intervención tan maravillosa, tan explícita. Viene a hacernos reflexionar mucho con palabras tan sencillas, sintetizado todo, resumido, pero que al final nos llena de mucho entusiasmo, en el sentido de que es muy cierto lo que usted dijo, ¿verdad? Buscar a Jesús es lo principal, buscarlo en las situaciones buenas, en las no tan buenas, saber de que Él está allí. La cosa es de que nosotros lo olvidamos, ¿verdad? Pero Él de nosotros no se olvida. Entonces, ver la esencia en Él es ver mi esencia, ¿verdad? Porque yo vengo de un padre y tengo un hermano mayor que se preocupa por mí. Entonces, que las bienaventuranzas vienen a eso, a darnos esa esperanza, ¿verdad? Entonces, muy agradecida por esta intervención, y esperamos en una próxima oportunidad tenerlo en el grupo con otro tema muy, muy interesante como el que hoy pues usted nos dio a conocer. Así que mil gracias, y desde acá de San Marcos, Guatemala, le envío un fuerte abrazo. Esperamos conocerlo. Igualmente. Está silenciada, Maribel. Yo creo que ya no hay preguntas, o una pregunta más, aprovechando la oportunidad que José nos está dando su tiempo tan valioso. Rosalvita, por favor. No, pues preguntar nada, agradecer mucho, querido José Ángel, siempre será un hermoso placer
escucharte. Gracias por el esfuerzo y por el cariño. Rosalba, pero la hubiese mencionado. Cuando dije que yo quería hacer también así como Rosalba, por ejemplo. Eso es también otro ejemplo, pero otro corazón más como el de Rosalba. Así es. Pues José, a mí me resta más. Hola. Perdón, Maribel, es que no podía activar el micrófono. Perdón. Buenas noches a todos, buenas noches, José. Muchísimas gracias por las bienaventuranzas, por la explicación. Ahora tenemos más claro, ¿verdad? Y solamente un pequeño comentario como comparación, ¿verdad? Entre nosotros. En el libro Jesús y nosotros, dictado por el padre Becerra de Meneses, dice que el hombre, fascinado por las conquistas exteriores, no logró el autodescubrimiento que pudiera propiciarle la plenitud. Y es por eso que nosotros hemos mal interpretado las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque si nosotros estuviéramos en esa plenitud, por así decirlo, en esa espiritualidad, enfocándonos en autodescubrirnos, creo que esas bienaventuranzas las tendríamos muy claras y no las malinterpretaríamos y las pondríamos más bien muy en práctica. Solamente, y muchas gracias por la aclaración, ahora ya quedo todavía más aclarada con respecto a las bienaventuranzas. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Gracias a ti por tu comentario. Bueno, pues José, como siempre, muchas gracias y te agradezco de todo corazón porque yo sé que tú también haces un esfuerzo muy grande, tienes actividades en el Centro Espírita y aún así pues tratas de estar a la hora. Muchas gracias, José. Le quiero pedir por favor a Liz desde San Marcos que nos haga la oración de cierre. Muy bien, buenas noches para todos. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y te vamos a dar gracias, Padre Celestial, por este momento que nos has regalado, por recordarnos a través de esta charla edificante que nuestro hermano hoy nos ha entregado. Con amor y con el mismo amor la recibimos. Gracias, Padre Celestial, por esas vibraciones maravillosas que sentimos, como emanan desde esos planos superiores para poder reflexionar a través de nuestras propias experiencias, para poder valorar, para poder agradecer, en sí, para poder seguir amando y creciendo, evolucionando, para seguir en ese autodescubrimiento que todos necesitamos como espíritus reencarnados. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a mantenernos siempre en esa conexión contigo, que sigamos cultivando nuestros espíritus para poder lograr esa madurez espiritual que todos necesitamos y de esta manera ser cada día mejores instrumentos en tus manos, para poder tener esa conciencia de que todo aquello que nosotros hacemos hacia el prójimo, lo hacemos hacia nosotros mismos. Y que de esta manera podamos ser esos servidores fieles que tú necesitas para seguir trabajando, para seguir sembrando, para seguir cosechando en el bien y en el amor. Te pedimos también que derrames tus bendiciones sobre todos aquellos espíritus encarnados y desencarnados que necesitan de luz, que necesitan de paz, de amor, para que a través de estas enseñanzas maravillosas que los que estamos aquí nos hemos dispuesto a recibir movilizando nuestras voluntades, podamos mantener ese servicio en acción y que de esta manera llevemos el consuelo a tantos corazones que están necesitando de esa luz, de ese esclarecimiento, de esa compañía. Y que de esta manera, Padre Celestial, hoy, cuando vayamos a descansar, que mientras nuestros cuerpos están ahí
en ese descanso físico nuestros espíritus se sigan reencontrando en el mundo espiritual para seguir aprendiendo, para seguir recibiendo, para seguir entendiendo, para seguir comprendiendo y valorando la vida que nos das y aprovechando en cada instante, Padre Celestial, todas esas bendiciones que nos das, que nos alimentan para que también podamos distribuirlas con todos aquellos que esperan ese consuelo. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Sigue iluminando a nuestro hermano para que siga trabajando en tu viña y que de esta manera, todos juntos, siendo este equipo espiritual, sigamos avanzando en el bien. Que así sea. Que así sea, siempre. Que así sea. Muchas gracias. Así sea. Gracias, José. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches. Hasta luego, José. Muchas gracias. Gracias por tan bonita explicación. Feliz noche a todos. Buenas noches. Que Dios los